Era un alfa esclavo de la empresa, malvado, hosco y con un machismo alfa desmedido. Mi esposo, en cambio, era todo lo contrario a mí. Un beta hermoso, dulce y de una virtud intachable. Todos los que nos veían coincidían en que si mi esposo no fuera beta, jamás podría estar a su altura. Por eso solía aprovecharme de su condición de beta para manipularlo, repitiéndole, ni siquiera pienses en divorciarte. Mírate, aparte de mí, ¿qué otro alfa iba a quererte? Mi esposo, que me sacaba media cabeza, asentía dócilmente. Sin embargo, más tarde fui yo quien propuso el divorcio. Él, que siempre había sido tan sumiso, ignoró mi resistencia, me ató los tobillos con una cadena, y mordió mi glándula inmadura hasta marcarla y anudarla. Sujetó mi rostro desencajado entre sus manos con adoración y me dijo, cariño, mírate ahora. Aparte de mí, ¿crees que haya otro perro que te obedezca mejor que yo? Cariño, ¿en qué piensas? La voz de mi esposo, Rui, me sacó de mis pensamientos. Lo miré instintivamente. Rui era medio cabezón más alto que yo, y no parecía para nada un amo de casa beta. Solo el delantal de florecitas que llevaba puesto dejaba entrever su condición de gama de casa. En ese momento tenía las manos entrelazadas, reflejando cierta tensión. Más arriba, un rostro que armonizaba a la perfección con su voz suave. Llevaba el flequillo demasiado largo sujeto con una pinza de naranja, dejando al descubierto sus delicados y afables rasgos. Tal como decían mis compañeros de trabajo, era un beta que no parecía beta en absoluto. Pero eso no era importante. Lo importante era la reacción de mi compañero en la cena de equipo de aquella noche al verlo llegar. Oye, Cisco, ¿esta es tu esposa? ¿Quién lo diría? Tienes una mujer tan guapa escondida en casa. Lástima que sea beta. El resto de sus palabras se me escaparon. Las palabras ¿quién lo diría? Se clavaron como una espina en mi cerebro, ya aturdido por el alcohol. Incluso el peso de las gafas de pasta negras y enormes que llevaba puestas parecía multiplicarse. Sin ganas de hacerle caso, me quité las gafas y me froté el puente de la nariz, limitándome a esbozar una sonrisa cortés. Rui, quizá impaciente, se acercó y me llamó de nuevo. Cariño, MN. Asentí con un gruñido vago. No tenía la menor intención de presentárselo a los demás. A él tampoco parecía importarle, o quizás sí. Giró la cabeza para encontrarse con la mirada atónita de mi compañero. Apoyó una mano en mi hombro y se pegó a mi cuerpo, preguntando en voz baja. ¿Cariño? ¿Quién es él? Iba a responderle, pero noté que mi compañero me miraba fijamente. Igual que casi todos los que nos veían juntos, debía de pensar que yo no merecía estar al lado de Rui. Esa idea me irritó de inmediato, así que perdí las ganas de dar explicaciones y respondí con desdén. Un compañero. Y, sin más, me giré para irme, sin ni siquiera despedirme, y le ordené a Rui. Vámonos a casa. Rui, en cambio, se mostró muy educado. Me tomó de la mano y preguntó en voz baja. Espera, cariño, ¿no vas a despedirte de tu compañero? Me giré instintivamente para mirar al susodicho, pero la figura de Rui me tapaba la vista por completo. Rui sonrió, ladeó la cabeza como si no se diera cuenta de nada y volvió a llamarme. ¿Cariño? ¿Yo? ¿No eras tú quien quería que me despidiera? Entonces, ¿por qué no te apartas? El alcohol ralentizaba mis pensamientos. Bueno, pensé, al fin y al cabo no es nadie importante. Así que dije, no pasa nada, no somos tan cercanos. Rui pareció encontrar en eso una respuesta satisfactoria. Sonrió con timidez, me tomó del brazo de nuevo y sentí la frescura de su piel. El aroma a granada del gel de baño se deslizaba como una brisa. El tacto y el olfato se aliaban para provocar un mareo que me dejaba aturdido y confuso. Lo último que oí fue la voz de mi esposo, siempre dulce y sumisa. Con un tono alegre, me dijo. ¿Está bien, cariño? 2. Rui y yo nos conocimos por una cita a ciegas. El motivo fue muy simple. Mi madre, Beta, llevaba tiempo postrada en una cama de hospital y temía no llegar a verme casado. Así que empezó a organizarme citas. Quise negarme, decirle que nadie se fijaría en alguien como yo. Aunque era alfa, mis padres eran betas y mi nivel de feromonas era bajísimo. Ni siquiera tenía el aroma amaderado de las coníferas que tanto gustaba a los omegas, sino un empalagoso olor a naranja que apenas se notaba. Tras graduarme, conseguí un puesto en una gran corporación, pero era un asalariado que cumplía su jornada de 9 a 5. No tenía coche y aún pagaba la hipoteca de mi piso. Además, mi personalidad era insulsa, huraña y hogareña. Mi piel, pálida por pasar tanto tiempo en la oficina, se ocultaba tras camisas de cuadros que alternaba sin cesar. Mi cabello un poco largo me cubría las cejas para esquivar las miradas y mis gafas de pasta negras y enormes eran una barrera que aislaba cualquier posible contacto. Que Omega iba a fijarse en un alfa como yo, y así fue. Omega tras Omega me rechazaron, con cortesía o con desprecio. Mis nervios sensibles recibían un pinchazo tras otro. ¿Lo ves? Lo sabía. Soy un inútil. Mi madre, sin embargo, era optimista al respecto. Postrada en la cama, me acarició la cabeza y, a través de mis gafas de pasta negras y enormes, su mirada era tierna y llena de amor. Tranquilo, no hay prisa.
Nuestro Cisco es tan guapo que seguro encontrará a alguien que le guste y que le corresponda. Moví los labios, sin saber qué decir. No sabía de dónde sacaba mi madre esas conclusiones. Supongo que los padres siempre idealizan a sus hijos. Bueno, tampoco era para tanto. Así que me sometí a un nuevo ciclo de citas a ciegas. Hasta que conocí a Rui. 3. Según el mecanismo de emparejamiento de las agencias AVO, un beta y un alfa jamás deberían ser emparejados. Y más teniendo en cuenta que mi perfil de pareja ideal era un omega de carácter dulce. Pero la casualidad hizo que Rui y yo coincidiéramos en la misma cafetería para nuestras citas. Él con su cita beta, y yo con mi cita omega. Ambas fueron un desastre. Mi cita omega se fue primero, y justo después, su cita beta hizo lo mismo. Era mi enésimo fracaso en una cita a ciegas. Ya estaba acostumbrado. Pero Rui era nuevo en esto. Tras la marcha de su cita, se quedó allí sentado, cubriéndose el rostro como si estuviera llorando. Dudé un instante, pero al final me acerqué y le ofrecí un pañuelo de papel. Hola, toma, dije en voz baja. Rui levantó la cabeza. En cuestión de segundos ya se había compuesto. Aparte de un leve enrojecimiento en los ojos, no se notaba que hubiera estado llorando. Aceptó el pañuelo y sentí el roce fugaz de sus dedos fríos. Lo siento, dijo. Rui tenía la costumbre de mirar a los ojos al hablar. Sostuvo mi mirada. ¿Soy tan mal parecido? Ni siquiera quiso escucharme hasta el final. Eran palabras demasiado familiares. Parpadeé, desconcertado, y recordé lo que mi madre me había dicho. Tranquilo, no hay prisa. Eres muy guapo. Seguro encontrarás a alguien que te guste y que le gustes tú. No mentía. Rui era extraordinariamente atractivo. Un rostro que daba gusto contemplar. Levantó un poco la cabeza. Su mirada, que al principio se fijó en mis ojos, probablemente por cortesía se desvió hacia mis labios. Bebió un sorbo de agua para reponerse. Una leve sonrisa afloró en sus labios por mi torpe intento de consolarlo. Dijo pausadamente. Ojalá se cumplan tus buenos deseos. 4. A partir de entonces, mis encuentros con Rui se volvieron más frecuentes. A veces en la cafetería de las citas, otras cuando salía a hacer la compra o a comprar mis provisiones, incluso en mis viajes de ida y vuelta al trabajo. Con el tiempo, nos hicimos cercanos. Un día, Rui me preguntó de forma casual, Cisco, ¿por qué querías tener citas a ciegas? Cuando escuchó mi historia, me preguntó, ¿qué te parezco yo? Me quedé paralizado y lo miré. Detrás de los enormes cristales de mis gafas, Rui me observaba con una atención y una dulzura ininterrumpidas. Y, por algún motivo, acepté. A partir de entonces, gané una esposa beta amable y virtuosa. Poco después, mi madre mejoró. Por fin pude concentrarme plenamente en mi trabajo y en construir el pequeño hogar que compartía con Rui. Parecía que todo empezaba a ir bien. Hasta que una vez más surgieron las voces inoportunas, y el hechizo que nunca había podido romper volvió a atrapar a su víctima propiciatoria. Oye, ¿has visto a la pareja de Cisco? Es increíblemente guapo. Nunca imaginé que Cisco tuviera un esposo tan atractivo. No me explico qué puede ver en él. No tiene sentido. Si Rui no fuera beta, no me explico, vaya, ni siquiera lo miraría. Amor, fue la primera vez que usé esa palabra después de casados. Rui se sorprendió gratamente y sus ojos brillaron. ¿Qué pasa, cariño? Ensayé la sonrisa perfecta que había practicado tantas veces frente al espejo. Sostuve su mirada e imitando su tono, pregunté. ¿Podrías dejar de trabajar y quedarte en casa? Me encantaría verte nada más llegar a casa. ¿Puedes? Si lo mantenía en casa, nadie volvería a verlo. Y así, nadie volvería a cuestionar si estábamos hechos el uno para el otro. La maldad que bullía en mi interior me tapaba la nariz y la boca. La imagen ante mí se volvía retorcida y amenazadora. Parecía a punto de estallar en un insulto. ¿Alguien como tú, cómo te atreves a pedir algo así? Hasta que la voz familiar y clara resonó. Rui elevó el tono, con una emoción apenas contenida. Está bien, cariño. Me tomó de la mano, inclinó la cabeza y rozó mi cuello con su mejilla. Su voz, apenas un susurro, dijo. Llevo tiempo queriendo hacerlo. 5. Fuera de casa tenía que mantener las formas como cabeza de familia. No podía rebajarme a discutir con las masas que codiciaban la belleza de mi esposo. Pero en casa era diferente. En el viaje de regreso, los pocos restos de alcohol se habían disipado por completo. Y después de beber el caldo para la resaca que Rui me ofreció con sus propias manos, mi mente estaba completamente despejada. Repasé brevemente los recuerdos de cómo conocí a Rui. Y volví al presente. Recordé a mi nuevo compañero, Tobías, que en la cena del departamento casi había devorado con la mirada a mi esposo. Desde que Rui aceptó ser un amo de casa a tiempo completo, una vieja irritación había vuelto a aflorar. ¿Por qué? Si tanto le había dicho que se quedara tranquilamente en casa esperándome, ¿por qué tenía que seguir saliendo? Mientras tanto, Rui, después de decir aquello de cariño, ¿en qué piensas?, al ver que tardaba tanto en responder, había perdido la leve sonrisa que siempre llevaba en los labios. Cariño, volvió a llamarme, bajando aún más la voz, con una dulzura que parecía a punto de deshacerse. ¿Estabas pensando en ese compañero de hoy? Él,
Lo interrumpí, sin expresión en el rostro. ¿Por qué has venido a buscarme hoy? Rui se quedó un momento en silencio, y luego explicó con suavidad. Es que como hoy llegabas tan tarde, me preocupaba por ti. Bueno, para una esposa preocupada por su esposo, no tenía nada de extraño. Asentí, aceptando a regañadientes la explicación. Pero el lugar de la cena estaba algo lejos de la empresa. ¿Cómo sabía Rui que estaba allí? Quizás se lo había mencionado en alguna conversación. Me froté las sienes, dejando de lado esa cuestión, y fui directo al grano. La próxima vez no vengas a buscarme sin avisar. Rui preguntó. ¿Por qué? Respondí con impaciencia. ¿Por qué tienes que saberlo todo? Al decir esto, recordé de inmediato a Tobías con la mirada fija. Levanté la vista y vi que incluso con un sencillo conjunto de ropa de estar por casa, la belleza de Rui seguía siendo innegable. Si no fuera un beta. 6. Cuanto más lo pensaba, más me irritaba. Las palabras brotaron de mi boca sin control. Eres un beta, pero estás casado, y lo estás con un alfa. No te pido que te quedes en casa todo el día como haría un omega, criando hijos. Pero, ¿acaso no puedes al menos salir menos? Yo trabajo tan duro para mantener esta casa, ¿y tú ni siquiera puedes hacer algo tan sencillo? La intención de menospreciarlo era evidente. El rostro de Rui se relajó un poco, pero de repente preguntó, con una voz más grave de lo habitual. Si no lo hiciera, ¿cariño se divorciaría de mí? ¿Divorcio? Capté la palabra clave al instante, y le advertí de inmediato. Ni siquiera pienses en divorciarte. Mírate, aparte de mí, ¿qué otro alfa iba a quererte? Las palabras denigratorias prácticamente le señalaban con el dedo. Rui parpadeó, murmuró algo que sonó como menos mal y preguntó. ¿Qué? No dijo nada más. Su cuerpo, tenso hasta entonces, se relajó de repente. Se acercó a mí lentamente, se sentó a mi lado y como un pájaro enorme apoyándose en su nido, rodeó mi cintura con sus brazos y hundió el rostro en mi pecho. La fina camisa blanca no detenía el calor de su aliento. Su voz, amortiguada por la tela, sonó un poco apagada y pegajosa, asintiendo a mis palabras. Sí, lo sé. Aparte de mi cariño, ¿qué otro alfa me querría tanto como él? 7. Los días siguientes, seguí yendo al trabajo en metro como siempre. Pensé que Tobías, como muchos antes que él, se empeñaría en hacer chistes sobre si un beta como mi esposo y yo éramos adecuados el uno para el otro, creyéndose gracioso con su obstinación. Pero pasaron varios días y no dijo ni una palabra. Y lo que es más, desde hacía unos días, en cuanto me veía, salía corriendo como un ratón que ve al gato. No me importaba. Al contrario, prefería que fuera así. Pero el problema era que Tobías era el becario que yo mismo supervisaba. Con la distancia que imponía la pantalla, muchas cosas no se podían explicar bien. Su comportamiento estaba afectando el ritmo de trabajo de este asalariado. No me quedó más remedio que aprovechar una salida para hablar con él. Me llevé instintivamente la mano a las gafas de pasta negras para ajustarlas y le dediqué una sonrisa cortés. Tobías, ¿podemos hablar? Tobías me lanzó una mirada y, de repente, se puso rojo como un tomate. Sí, tartamudeó. Yo me quedé. ¿Por qué se pone colorado? Y ya no me llama hermano. Bueno, no importa. Elegimos una cafetería cerca de la empresa para tomar algo. Y empecé a hablar con él. Mi intención era sonsacarle discretamente si había algún problema en casa, con su familia o en algún otro aspecto. Pero en medio de la conversación, el tema se desvió sin previo aviso. Tobías no levantaba la cabeza. Hermano Cisco dijo, ¿por qué llevas gafas? Respondí, porque soy miope. Ah, claro, miope, qué bien, qué bien. Me quedé, cerré los ojos, preguntándome si realmente había sido buena idea ir a hablar con él, cuando Tobías, dubitativo, dijo, hermano Cisco, ¿te gustan los betas? Ajá, ve. Al oír esa palabra, sentí que todo encajaba. Por eso había estado tan intranquilo todos estos días. Era por haber visto a Rui. La única diferencia era que él era mucho más educado que la mayoría. Al verme callado, se apresuró a añadir, es que vi que tu esposo era beta, pero vosotros los alfas tenéis el periodo de celo. No, quiero decir, yo también soy beta. No terminó la frase. Me llamó el teléfono. Era Rui. Al otro lado de la línea, Rui, sin saber nada de lo que estaba pasando, dijo con su tono habitual, pausado y suave, cariño, ¿cuándo vuelves hoy? Antes de que pudiera calcular la hora de regreso, Rui se adelantó a responderse a sí mismo. Su voz se entrecortó con una risa contenida. ¿Por qué no hablas? ¿No será que vas a ir a otra cena con los compañeros? ¿O es que tienes otros planes para esta noche con alguien más? Preguntó con un suspiro. 8. Cuando llegué a casa, ya era bastante tarde. Rui llevó la comida ya recalentada a la mesa y se sentó a mi lado, muy pegado. Al estar tan cerca, el aroma a granada se hizo aún más intenso. Me sirvió un poco de comida con sus palillos, y como si fuera una queja casual, dijo, estos días cariño llega muy tarde a casa. Respondí, es que en la empresa hay muchas horas extras, pero omití por completo el motivo de esas horas extras. Instintivamente, oculté la existencia de Tobías. No quería que Rui supiera que existía alguien así.
ni siquiera que lo oyera mencionar, que tuviera una vaga idea. Justo entonces, recordé la reacción de Tobías cuando recibí la llamada de Rui. Se había puesto muy recto en su asiento, concentrado en remover su café, con una actitud de no querer oír nada que no le importara, mostrando un absoluto desinterés por el contenido de nuestra conversación. Pero yo tenía la sensación de que era una fachada. Aunque no estuviera cara a cara, solo a través del teléfono, podía imaginar la expresión de Rui en ese momento. Debía de tener las cejas ligeramente fruncidas, los ojos brillantes, rebosantes de una preocupación que no podía ocultar, y si me acercaba, podría ver incluso el vello diminuto de sus mejillas. Las cosas hermosas siempre atraen las miradas de los codiciosos. En realidad, hasta ahora, nunca he entendido que le gusta de mí a Rui. ¿Acaso solo fue por aquel paquete de pañuelos que le di el primer día que nos vimos? ¿Significa eso que cualquiera podría conquistarlo con el mismo método? Como, por ejemplo, el que ahora está sentado frente a mí. Tobías, que en algún momento había terminado su café y ahora apoyaba la cabeza en sus manos, con la mirada fija en mí. O quizá era el teléfono que tenía pegado al oído, el que quería, a través del aparato, escuchar algo, vislumbrar aquella figura etérea. Hasta que sentí su mirada y levanté la cabeza. Entonces él apartó la mirada a toda prisa, con las orejas ligeramente sonrojadas, fingiendo que no había estado mirando. Tras esa rápida ojeada, mi irritación fue en aumento. Bajé la mirada y, por primera vez, mentí. No, me mordí el labio y añadí, vuelvo pronto. Sin esperar a que Rui dijera nada, colgué. Además, no mentía del todo. Tanto los días anteriores, cuando tuve que resolver los problemas que Tobías había dejado sin hacer, quedándome en la empresa hasta que solo quedábamos él y yo, como ahora, que por esta maldita baja eficiencia había tenido que salir a hablar con él para aclarar las cosas. Todo eso era, para mí, horas extras. 9. Volví al presente. Miré a Rui. Parecía que quería decir algo más. Lo interrumpí con impaciencia, soltando de golpe. ¿Por qué eres tan susceptible? Te he dicho que son horas extras. Cualquier cosa te la tomas a mal. Ni siquiera eres Omega. ¿Para qué te preocupas? La conocida tanda de reproches cayó sobre él como un martillo. Pasó un buen rato. Rui me tomó del brazo, con la cabeza ligeramente inclinada, las pestañas a punto de dejar caer unas lágrimas que aún no habían brotado, y dijo con un deje de tristeza, «Cariño, solo quería preguntarte si estabas cansado». Yo, guardé silencio, bajé la mirada y respondí, «Más o menos». El ambiente se enfrió de repente. En medio del silencio, de pronto tomé conciencia de algo. Tal como acababa de decir, Rui era beta. No entendía las corrientes subterráneas de feromonas entre alfas y omegas. No percibía los lobos que acechaban a su alrededor, no sabía nada de la frágil autoestima de su esposo alfa. Solo yo, el desconfiado era yo, el inseguro era yo, el acomplejado también era yo. A veces me preguntaba, ¿es realmente correcto el matrimonio entre un alfa y un beta? Miré embobado el banquete que tenía delante, sin atreverme a probar bocado. Estuve divagando un buen rato, y por eso, no vi que detrás de mí, la mirada de Rui, siempre tan amable y cálida, se había teñido de una siniestra fijeza mientras me observaba, con una intensidad que superaba incluso a la de Tobías. No quedaba ni rastro de su patética expresión de hacía un momento. Tala sección 9, no quedaba ni rastro de su patética expresión de hacía un momento. 10. Después de comer, me senté en el sofá a revisar unos documentos de la empresa. Parpadeé para aliviar la sequedad de mis ojos, me quité las pesadas gafas de pasta negra y fui a lavarme. Todo lo que veía era borroso, como a través de un cristal esmerilado. Nada se distinguía con claridad. Quizá porque estaba distraído mientras me duchaba, apreté el dispensador de gel 2 veces sin querer. Al salir del baño, el aroma a granada que flotaba en el aire era aún más intenso. Mi cabeza se convirtió en un revoltijo espeso y confuso. ¡Qué malestar! Supongo que serán las horas extras de estos días, pensé. Y es que no solo trabajaba hasta tarde en la oficina, sino que a veces también me quedaba hasta altas horas de la noche en casa corrigiendo proyectos. Con dormir un poco seguro que se me pasa. Con ese pensamiento, seguí el recuerdo de la distribución de la casa hasta encontrar la cama. Me tumbé y cerré los ojos. ¿Cariño? En medio de mi somnolencia, me pareció oír la voz de Rui, pegada a mi oído, diciendo algo. Su aliento cálido rozó la punta sensible de mi oreja y la tiñó de un ligero rubor. Me esforcé por salir de la marea interminable de vértigo, abrí los ojos y me concentré en escuchar. ¿Qué? Rui dijo. ¿Qué vamos a hacer, cariño? ¿Qué vamos a hacer? Antes de que pudiera reaccionar, Rui pasó la punta de su nariz por mi glándula, que no estaba del todo desarrollada como alfa, provocando un estremecimiento. Mi glándula debía de estar enrojecida de nuevo, tanto que Rui no tuvo dificultad en darse cuenta de lo que ocurría. La frotó un par de veces y dijo con tono preocupado, «Cariño, ¿se ha adelantado otra vez tu periodo de celo?» Pero contrariamente a sus palabras de preocupación, sus movimientos eran pausados, la presión que ejercía era justo la adecuada, y sus roces, repetidos una y otra vez, bastaban para provocar un temblor incontrolable.
Al final, me separó los dedos con suavidad. Los entrelazó con los suyos. Justo antes de que mi conciencia se desvaneciera por completo, solo pude oír vagas palabras de amor, pero no logré grabarlas en mi mente, no pude retenerlas ni recordarlas. «Cariño, ¿por qué has mentido hoy?» No era por las horas extras que llegabas tarde. «Ah, ya sé, él fue el que se te pegó, ¿verdad?» «Es cierto, hay gente que se hace la interesante. Tú solo te dejaste engañar por su apariencia. Odio la forma en que te mira. ¿Puedes no volver a fijarte en él?» «Cariño, ¿no decías que te gustaban los obedientes? Entonces, ¿por qué no puedes mirarme solo a mí? ¿Acaso tendré que marcarte para qué?» «No, seguro que te enfadarías conmigo. No pasa nada, no pasa nada. Mientras mi cariño esté siempre conmigo, todo irá bien. Los demás que te codicien, yo me encargo de ellos», murmuraba sin cesar, con una locura que no cesaba. Pero yo ya no podía oír nada. Solo notaba la caricia de sus dedos fríos sobre mi mejilla. El murmullo cesó. Alguien suspiró. «Cariño, qué obediente eres». La tenue feromona a naranja fue seducida, se dispersó en el aire y se entrelazó con el aroma a granada que lo impregnaba todo, hilo a hilo, formando una maraña inseparable. 11. No era la primera vez que se me adelantaba el periodo de celo. Cuanto más bajo es el nivel de un alfa, más frecuentes, irregulares, breves y susceptibles a las emociones son sus ciclos. Por supuesto, también existe la posibilidad de que un enigma induzca deliberadamente el adelanto del periodo de celo de un alfa. Pero es evidente que yo pertenezco a la primera categoría. La última vez fue porque me crucé con un omega con el que casi me caso. ¿Y esta vez? Repasé rápidamente las personas y situaciones que había encontrado en los últimos días. Y al final no tuve más remedio que admitir con frustración que había sido por un beta. Un beta que probablemente codiciaba a mi esposo, y que ni siquiera se habían visto cara a cara. Un beta joven y apuesto. Cuando recuperé la conciencia del todo, Rui acababa de ayudarme a aliviarme una vez. En ese momento estaba sentado al borde de la cama, limpiándose con cuidado los restos de su mano. Miré la hora, 12:30. Habían pasado casi 2 horas. Observé en silencio su tranquilo perfil, y después de un rato, le pregunté de repente: «Amor, ¿y si te ayudo yo también?» Rui se quedó rígido, bajó un poco la cabeza para mirarme y su expresión no dejaba traslucir nada. «¿Tan de repente, cariño?», preguntó. Sonreí. «Si siempre eres tú quien me ayuda, ¿por qué no puedo ayudarte yo también?» Rui se lanzó a mis brazos, escondió la cabeza en mi pecho y, después de un largo rato, dijo con voz apagada: «Eres tan bueno conmigo, cariño. Pero mejor no. Trabajas tanto y además estás en tu periodo de celo. Es lo que debo hacer». Un rechazo predecible, como tantas otras veces. Rui siempre me rechazaba con esas excusas. Cada vez que intentaba dar un paso más allá, encontraba una excusa. Quise preguntarle por qué. Quise preguntarle si me tomaba por tonto. ¿En qué casa hay 2 personas casadas desde hace tanto tiempo que no han llegado a estar íntimamente unidas y siempre? ¿Es uno solo el que ayuda al otro? Pero las palabras no salían de mi boca. Sabía que no debería pensar así, pero no podía evitarlo. Los betas no pueden ser marcados. La seguridad era una ilusión. La intimidad física se estancaba. El amor aparentemente sumiso de mi esposo era como una telaraña hermética que, en silencio, envolvía a uno y lo sumergía en un sueño del que era difícil despertar, pero a veces parecía un castillo en el aire, y uno no podía evitar temer que en cualquier momento se viniera abajo. La sospecha repentina fue como una chispa que cae en un campo seco y árido. Bastaba una ráfaga de viento para que se extendiera sin control. 12. Aproveché la excusa de un viaje de negocios para estar lejos de Rui más de medio mes. Durante esos días, mi actitud hacia Rui fue fría como el hielo. O no respondía a sus mensajes o lo hacía con monosílabos. Y Rui pasó de llamarme varias veces al día para preguntar cuándo vuelves, qué has hecho hoy, qué has comido, me has echado de menos, y otras nimiedades, a apenas enviar algún mensaje de vez en cuando. Y luego, a no escribirme nada. Ahora, incluso después de haber regresado del viaje, ya estando en la oficina y con la posibilidad de volver a casa esa misma noche, eché un vistazo al teléfono. Solo había un mensaje frío como el hielo que había enviado a las 3 de la madrugada. ¿Cuándo vuelves? Ni siquiera llevaba el habitual prefijo cariño. Quizá porque me quedé mirando el teléfono demasiado tiempo. Tobías, que había viajado conmigo, notó algo y se acercó. «Hermano Cisco, ¿qué pasa?» Guardé el teléfono y respondí con frialdad: «Nada», pero Tobías, como si hubiera descubierto algo, me guiñó un ojo. «¿Has discutido con tu esposo?» Lo miré sin expresión. Llevaba más de medio mes viajando con Tobías por otra provincia trabajando en un proyecto. Ya nos conocíamos bastante. Ya no le imponía mi cara seria. Al contrario, al ver mi reacción, supo que había acertado y me consoló. «Vamos, hombre, las peleas entre esposos se solucionan en la cama». Yo seguí mirándolo como un pez muerto. No lo entendía. ¿No le gustaba Rui? ¿Cómo podía mostrarse tan despreocupado? ¿Acaso mi charla con el tiempo atrás había tenido unos resultados tan buenos, que duraran hasta ahora? En mi cabeza se sucedían una tras otra las preguntas.
Al verme callado, Tobías se frotó la barbilla. ¿O acaso lo has intentado y no ha funcionado?, murmuró para sí. No tendría sentido. Perdí la paciencia. ¿Estás muy desocupado? Si no tienes nada que hacer, reúne todos los datos del proyecto del viaje y prepara un PowerPoint para la presentación. No, por favor, gimió Tobías, agarrándome de la muñeca y sacudiéndola. Hermano Cisco, me arrepiento. De repente, como si recordara algo, se puso firme de golpe y exclamó: Hermano Cisco, tengo un plan para ayudarte a recuperar el corazón de tu esposo. 13. Al salir del trabajo, Tobías me arrastró a cortarme el pelo y a hacerme un peinado. Y me convenció para que me comprara lentillas. Pensé con sorna que seguramente quería que hiciera el ridículo delante de Rui para poder él ocupar mi lugar. Con esos pensamientos, sin darme cuenta, se lo dije en voz alta. Fue entonces cuando supe que a Tobías no le gustaba Rui. Ante mis acusaciones, Tobías se declaró inocente. Es que me gusta la gente guapa, solo eso, señaló a mi reflejo en el espejo de enfrente. Hermano Cisco, tú eres el que entra dentro de mis gustos estéticos. Seguí la dirección de su dedo, sin las gafas de pasta y el flequillo largo que me cubría la frente. Los rasgos que siempre habían estado ocultos quedaban al descubierto. La persona en el espejo tenía los ojos brillantes, ligeramente enrojecidos por la incomodidad de las lentillas. La comisura de sus ojos se curvaba en un ángulo perfecto, y hasta cuando no sonreía parecía estar a punto de hacerlo. ¿Ese era yo? 14. Volví a casa bajo la luz de la luna con un ramo de rosas en las manos. Por una vez, mi paso era ligero. Las palabras de Tobías resonaron en mis oídos. Hermano Cisco, confía en mí. Ponte delante de tu esposo, alárgaselas y sea cual sea el problema, se arreglará. Quizá debería darle la oportunidad de explicarse, como había hecho con Tobías, en lugar de esconderme como una tortuga en su caparazón ante cualquier contratiempo. Quizá él también tenía sus razones para no querer avanzar, como algún problema de índole sexual. Quizá muchas de las cosas que me preocupaban no eran más que imaginaciones mías, pero la realidad fue muy distinta a lo que imaginaba. En la entrada de la urbanización, a la luz de la luna, vi a Rui, mi esposo Beta, hablando muy cerca de otra persona, en una conversación que parecía muy íntima. A esa distancia, seguro que esa persona podía oler el aroma a granada del gel de baño de Rui. No sé cuánto tiempo pasó. En cierto momento, cuando ambos se movieron, pude ver el rostro de la otra persona. Era, nada más y nada menos, que el Beta que se había ido primero en aquella primera cita con Rui. No sé de quién eran aquellas voces que retumbaban en mis oídos. No me explico qué puede ver en él. No tiene sentido. Y además, un alfa no puede marcar a un beta. Con un buen lavado, nadie sabría si tiene pareja o no. Yo digo que los betas deberían estar con betas que hacen con un alfa. ¿Acaso crees que a un beta le gusta un alfa? Por favor, ¿quién quiere a un perro rabioso en periodo de celo que muerde por cualquier lado? Alfa y omega son los que hacen buena pareja. Si no fuera por la compasión, ningún beta querría que le mordieran la glándula. Me pareció encontrar un punto para rebatir. No, yo nunca la he mordido. Yo nunca la he mordido. Parecía que empezaba a hacer viento. Avancé con las piernas entumecidas. No sé cómo llegué a casa. Había olvidado las llaves. Justo cuando iba a llamar a la puerta, esta se abrió desde dentro. Era Rui. Parecía agotado. Abrió la boca para hablar. Cariño, tú. No terminó la frase. Su mirada se fijó en las rosas que llevaba en la mano. Sus ojos se oscurecieron por un instante, pero luego volvió a sonreír. ¿Esas flores son para mí? No le hice caso. Entré en casa. Dejé el enorme ramo de rosas en un lugar visible. Luego me giré hacia él. Rui, divorciémonos. 15. Cuando le dije a Rui que iba a viajar por negocios, él no notó nada extraño. En el teléfono me preguntó con voz pegajosa, «Cariño, ¿cuándo vuelves?» Y cuando yo respondí con frialdad «No lo sé, ya veremos», tampoco notó nada raro. Simplemente se acurrucó en el nido que había armado con mi ropa interior, aspirando el aroma a naranja que impregnaba las prendas, y pensó para sus adentros, «Qué adorable es mi cariño». Luego suspiró con melancolía. No sabía cuándo volvería yo. Al menos, pensó, no tendría que sacar mi ropa del armario para hacerse el nido cada día y luego volver a dejarlo todo ordenado, antes de que yo regresara. Pero pasó una semana. Yo no volvía. Había superado con creces la duración de cualquier viaje de negocios anterior, y mis respuestas en las llamadas eran cada vez más frías y breves. Entonces se preocupó de verdad. Llamó a su asistente, averigua quién ha ido con Cisco al viaje. Pronto obtuvo la respuesta. Tobías, Beta, junto con varias fotos tomadas a escondidas. En las fotos, las posturas de los dos parecían peligrosamente íntimas. Debe ser un efecto de ángulo, pensó con frialdad. 16. Esa noche, Rui tuvo su periodo de celo, algo que no le ocurría desde hacía tiempo. En comparación con los alfas comunes, los enigmas tienen un periodo de celo mucho menos frecuente, de una vez cada año o cada 2 años, más regular y menos susceptible a factores externos. Pero en consecuencia, si por una fluctuación emocional, el equilibrio de las feromonas se rompe y el periodo de celo se adelanta,
Las ansiedades que normalmente se reprimen, al estallar, se vuelven mucho más intensas. Durante 7 largos días, en esa situación, cada vez que pensaba en mí, Rui sentía una necesidad insaciable. Pero en ese momento no podía llamarme. Rui pensaba, con un poco de resignación, que ahora mismo no podía fingir una voz dulce. ¿Y si yo notaba algo y me disgustaba? Él había investigado desde el principio y sabía que a mí me gustaban los omegas de carácter dulce. Ya no era un omega. Al menos debía conservar la dulzura. Pero no pudo contenerse. Una y otra vez enviaba mensajes. ¿Cariño? ¿Cuándo vuelves? A veces yo respondía, no lo sé. A veces ni siquiera respondía. No podía dejar de pensar una y otra vez. ¿Qué estaría haciendo yo en ese momento? ¿Estaría con ese maldito Tobías? ¿Pensaría en él? ¿Lo había abandonado? Entonces, como cayendo en la cuenta, comprendió que yo estaba enfadado. Así que empezó a revisarlo todo, cada momento de mi viaje de negocios, para ver en qué se había equivocado. Y no dejó de hacer que su asistente vigilara mis movimientos con Tobías día y noche, como ya hacía cuando yo estaba en la oficina. Una y otra vez repasaba, una y otra vez lamentaba. Por fin el asistente le dijo que yo había regresado del viaje y estaba en la empresa, cuando la ropa que me pertenecía en casa se impregnó por completo del aroma a granada. Rui calculó el tiempo y se inyectó un supresor, pero entonces el asistente le dijo que yo había salido de compras con Tobías después del trabajo. ¿De compras? ¿Acaso eso no era una cita? Él apenas había salido conmigo. Antes podía consolarse pensando que era porque yo sentía un fuerte apego por él, pero ahora, 17. Con la fuerte fluctuación emocional, las feromonas de Rui se descontrolaron de nuevo. Los supresores de enigma que tenía escondidos en casa se habían agotado durante esos días. Como se acercaba la hora de mi regreso, no tuvo más remedio que pedir a su asistente que le llevara más. Se encontraron a escondidas en la entrada de la urbanización. El asistente, con cara de pocos amigos, le dijo, «Señor Rui, parece una granada con patas». Rui respondió, «Dame el supresor». Quien tuviera un empleado así, haciendo encargos tan absurdos a escondidas, no podía estar de buen humor, si no fuera porque Rui le pagaba muy bien. El asistente añadió, «Señor Rui, el secretario Sin dice que si no vuelve pronto, deja que la empresa quiebre». Rui se inyectó el supresor con rapidez, «Si sigues hablando te bajo el sueldo». El asistente calló, pero volvió a abrir la boca, «Señor Rui». Rui sonrió, «Más te vale que sea importante». El asistente, viendo su actitud, donde estaba el hombre dulce y cariñoso que llamaba cariño, ¿a mí con una voz empalagosa? Estaba para no mirarlo. Solo quería recordarle, dijo el asistente, que no puede seguir engañándolo para siempre. ¿Qué va a hacer si el señor Cisco quiere divorciarse? Rui siguió sonriendo, creo que de verdad quieres que te baje el sueldo. En fin, después de todo este lío, cuando Rui por fin logró recomponerse para mostrarse ante mí en su estado más perfecto, ya era demasiado tarde. Se oyeron pasos fuera de la puerta. Eran pasos inusualmente pesados. No estará borracho, ¿verdad?, pensó Rui preocupado, y fue corriendo a abrir la puerta. Ante él aparecieron aquellos delicados rasgos que tantas veces había contemplado mientras yo dormía, apartándome el flequillo con la mano para recorrerlos con la mirada. «Cariño, tú», comenzó a decir. Entonces vio las llamativas rosas rojas. Recordó lo que le había dicho el asistente sobre mi salida de compras con Tobías esa noche. No quiso considerar esa posibilidad, así que sonrió y preguntó evitando el tema. «¿Esas flores son para mí?» Pero yo dije, «Rui, divorciémonos». 18. ¿Qué? Rui pareció no haber oído bien. Cerró la puerta con un golpe seco y se acercó a mí, con las pestañas medio bajas para ocultar sus emociones, y preguntó en voz baja, «Cariño, ¿qué has dicho?» Respondí, «He dicho que nos di». No pude terminar la frase. Me tapó la boca con la suya. Volvió a preguntar, «Cariño, ¿qué has dicho?» No te he oído bien. En el aire parecía esparcirse de nuevo el intenso aroma a granada, embriagador. La feromona a naranja se descontroló y comenzó a emanar de mi glándula sin que pudiera evitarlo. Mi conciencia se nubló de nuevo. Por fin me di cuenta de que algo andaba mal. Me resistí apoyando las manos en sus hombros para intentar separarme. «Tú». No sirvió de nada. Rui mordió suavemente mi lóbulo y, con los ojos entrecerrados, dijo con cierto desconsuelo, «He estado pensando mucho, cariño, ¿por qué te enfadaste conmigo, hasta el punto de querer divorciarte? Pensándolo bien, creo que fue porque aquel día no te dejé ayudarme». Me sujetó la barbilla y con una voz terriblemente dulce, dijo, «Cariño, tenías que habérmelo dicho antes». Era una noche de luna. El resplandor lunar, como un velo transparente, cubría la tierra. Rui observaba atentamente mis reacciones mientras, al mismo tiempo, preguntaba, «Cariño, ¿por qué quieres divorciarte?» Yo apretaba los dientes sin decir nada. Él, como quien se sumerge en un sueño, se hundió en su propio mundo. «¿Ha sido por ese beta? Pero él ni siquiera puede marcarte. Es tan inútil que no puede ser por él por lo que quieres divorciarte de mí, ¿verdad?» Me tapé los ojos para evitar su mirada ardiente y grité con furia, «Tú también eras beta antes. Tampoco podías marcarme entonces.
¿Quién te ha dicho eso? Rui me acarició la mejilla y me recordó amablemente, cariño, todo tu cuerpo ya está impregnado de mi aroma a granada. Yo respondí, eso antes era por el gel de baño. Rui sonrió sin decir nada. De repente me di cuenta de algo. Este depravado, pero no imaginé que pudiera serlo aún más. Los días siguientes, me ató los tobillos con una cadena. Mordió mi glándula inmadura una y otra vez para marcarla y anudarla. Las lágrimas corrieron sin cesar. Grité hasta quedarme sin voz, sin conseguir despertar la más mínima compasión en él. Incluso después de obligarme a repetir una y otra vez palabras de amor, no se detuvo, sino que al final, cuando terminó, sostuvo mi rostro desencajado entre sus manos con adoración, me besó suavemente y dijo, cariño, mírate ahora. Aparte de mí, ¿crees que haya otro perro que te obedezca mejor que yo? 19. Tuve que faltar al trabajo 5 días seguidos. 3 de locura, 2 de recuperación. Durante esos días, me obligó a decirle todo lo que había que decir y lo que no, incluyendo esos pensamientos oscuros, mezquinos e inconfesables. Y Rui, después de escuchar mis confesiones, se puso tan excitado que no cabía en sí de alegría, y por su propia cuenta acabó contándomelo todo. Los malentendidos se disiparon de un plumazo. El ambiente entre nosotros por fin se relajó. Rui apoyó la barbilla en la mano y sonrió con satisfacción, con que en realidad mi cariño me veía como un bien tan codiciado. Yo, la imagen que tenía de él como esposo beta dulce y amable había resultado ser una ilusión descomunal. Quise darme la vuelta para no mirarlo, pero temía que me atacara por la espalda. Así que me quedé tieso en la cama, en mi momento de reflexión. Rui se tumbó a mi lado, rodeó mi cintura con su brazo y como un pájaro enorme que se acurruca, dijo, pero es que mi cariño también es muy atractivo. Mantuve los ojos cerrados, fingiendo meditación. Eso solo lo piensas tú. Rui no estuvo de acuerdo y comenzó a enumerar uno por uno mis puntos fuertes, aportando pruebas contundentes para refutarme. Mucha gente lo piensa. Cuando fui a recogerte a la empresa, muchas miradas se te quedaban pegadas, solo que tú no te dabas cuenta. Lo que hacen es rebajarte comparándote con alguien a quien ni siquiera conocen, para así acercarte a ellos, pero en realidad solo dejan en evidencia lo ridículos que son, porque tú eres tan bueno, tan fiable, de carácter tan estable. Cuanto más hablaba, más me sonrojaba. Me apresuré a taparle la boca con la mano. Vale, ya basta. Estuvimos un rato abrazados en silencio. Rui recordó algo, movió su cabeza de un lado a otro sobre mi pecho, levantó la vista para mirarme y, con sus ojos negros como el azabache, dijo, cariño, ahora el perro rabioso que muerde a cualquiera en su periodo de celos soy yo. No puedes abandonarme. Sentí un calor en los ojos. Parpadeé y respondí en voz baja. Sí, 20. Relato desde el punto de vista de Rui. Le dije a Cisco que me enamoré de él a primera vista en aquella cafetería. Él cree que le estoy tomando el pelo, pero no es así. Antes del que él cree que fue nuestro primer encuentro, ya nos habíamos visto una vez. Como los enigmas se desarrollan más tarde que los alfas, en mi primer año de universidad tuve mi primer periodo de celo como enigma. La verdad es que no fue nada agradable. Las feromonas descontroladas eran difíciles de contener. Y llegó de repente. No tuve más remedio que encerrarme en una sala de estudio cualquiera. Perdí el conocimiento por completo. En medio de la inconsciencia, me pareció percibir un ligero aroma a naranja. Cuando desperté, estaba en la enfermería de la universidad. Alguien me estaba vigilando. ¿Has despertado?, me preguntó. Era Cisco. Seguro que ni siquiera recordaba mi cara. Al verme despierto, me dio algunas indicaciones sobre el periodo de celo, y se fue sin más. En aquel momento no le di mucha importancia. Solo sentí agradecimiento. Hasta que un día, ese ligero aroma a naranja volvió a aparecer. Seguí su rastro y lo vi al otro lado de un cristal, en una cafetería. Cisco estaba sentado, con la mirada fija en su ordenador, concentrado. Debía de estar cansado. Se quitó las gafas de pasta negras, se frotó los ojos y se recostó hacia atrás con expresión de desgana, entreabriendo los labios. La luz incidía en sus rasgos, haciéndolos especialmente hermosos. Ya no recuerdo bien qué sentí en aquel momento. Solo recuerdo que sopló el viento. Las campanillas que colgaban en la puerta de la cafetería tintinearon. Y mi corazón también. Así que después, cuando diseñé aquel reencuentro en la cafetería, mi asistente Beta se sentó frente a mí con una sonrisa cortés y me preguntó en voz baja, «Señor Rui, ¿qué hago ahora?». Miré hacia donde estaba Cisco. Estaba de espaldas a mí. No podía ver nada, ni las miradas que de vez en cuando le dirigía. Cuando se vaya su cita Omega le dije, «Tú también te vas». Mi asistente no lo entendió muy bien, pero obedeció. Sí. Cuando no existiera ningún vínculo entre nosotros, yo me cubriera la cara con las manos para aparentar tristeza, y entonces sonara a mi lado esa voz nítida que tanto había anhelado. «Hola, toma, Cisco». Entonces, cuando levanté la cabeza y le rocé la mano con mis dedos, mirándolo a los ojos, «Lo siento», podría decir con toda la razón esas palabras. Apenas podía contener la sonrisa. Dije, «Ojalá se cumplan tus buenos deseos».
Cariño, fuiste tú quien se acercó a mí primero. Fin.